Anteriormente había intentado en mi desespero abrir la Biblia y entender, pero no entendía nada. Aquí hay un detalle entre las emociones y lo que realmente es espiritual. Hoy vemos una iglesia, obviamente, predicando un evangelio, ustedes lo llaman light, que no es otra cosa que un evangelio basado en que los creyentes vengan a buscar a un Dios que provee sus necesidades terrenales, temporales. Y por ende, el mensaje se vuelve más emocional. Mira, mueve las emociones que te diga, mira, yo te tengo a alguien que se compadece de ti y que eso que tú te necesitas, Él te lo da. Y si bien es cierto, tenemos un Padre que se compadece de nuestras necesidades, si el Evangelio queda hasta ahí, el Evangelio solo está tocando un tópico de los que la Biblia revela que va mucho más allá, lo emocional. Entonces, hoy tenemos una iglesia que pues conoce a un Dios emocional, pero no al Dios de la Biblia, el espiritual. Si hay algo que da a conocer el verdadero carácter de Dios, es el Dios del Antiguo Testamento. De hecho, la esencia de Dios, que es la esencia moral de Dios, no la podemos comprender en su magnitud si no estudiamos al Dios del Antiguo Testamento. Pero nunca voy a saber cuánto me ama Dios, que es lo que realmente transforma un corazón, hasta que no conozca a un Dios de justicia. Mira, delante tiene misericordia que viene de su amor. Si Dios nos ve como un Dios de justicia solamente, estuviésemos todos muertos. Exacto. Y con una condena merecida además. Entonces, el predicarme a un Dios de amor, ¿verdad? Basado en que a través de ese amor Dios me va a dar lo que necesito para vivir en esta tierra, es predicar un evangelio totalmente sacado del contexto y del foco que la Biblia me habla. Él vino a salvarme. Yo soy de los pocos pastores que le digo a la congregación, no te preocupes, si tu problema es económico no necesitas a Jesús. Si tu problema es familiar no necesitas a Jesús. Si tu problema es de enfermedad no necesitas a Jesús. Vemos a un Jesús sanando a 10 leprosos, aunque 9 de ellos nunca voltearon a verlo. Bendiciones y muy bienvenidos a este espacio. Una vez más estamos aquí con ustedes en este Sello de Amor Podcast, tu podcast, un espacio que hemos preparado para ti, para crecer juntos en la palabra del Señor y para edificarnos unos a otros con todas las cosas que ya el Señor ha depositado en nuestros corazones. Yo soy su anfitriona Yani, estoy súper feliz que estés con nosotros una vez más. Si es tu primera vez, bienvenido a nuestra familia. Si estás aquí por primera vez, te invitamos también a que vayas un poquito atrás y veas todos los episodios que ya tenemos grabados. Este es nuestro episodio número 21. Y bueno, acá también tenemos a mi hermana Roxy. Bienvenidos todos de nuevo a casa, aquí a Sello de Amor. Gracias por estar aquí. Todos los que nos siguen, de donde nos estén viendo, de cada rinconcito, estamos muy gustosos de que estés de nuevo hoy con nosotros. Y bueno, el episodio de hoy, ¡ay! Eso está súper emocionante. Yo tengo una emoción que mi corazón palpita. No me voy a demorar mucho con esto, pero hoy tenemos otro invitado especial de nuestra casa. Es tremendo siervo de Dios, tremendo maestro, hoy se lo van a gozar con todas. Es un gran evangelista, discípulo de Dios. Wow, tiene mucho que aportar. Hoy vamos a conocer de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo estoy tan gozosa, tan emocionada, que los dejo con nuestro amado pastor Luis Guillermo Zabaleta. Bienvenido, pastor. Derechito desde Colombia. Bueno, más emocionado estoy más emocionado. Muchas gracias, de verdad. Para mí siempre es un placer y un honor servirle al Señor y aprovechar cada uno de los espacios y circunstancias que Dios permite. Hoy desde Estados Unidos, de lejos de casa. Pero bueno, gozoso de estar aquí una vez más y espero ser de bendición para todos. Se va a poner bueno. Nosotros tenemos un slogan aquí en el episodio que es que cada palabra deja huella y estamos seguros que las palabras que salgan de su boca, pastores, van a dejar huellas en nuestra audiencia. Amén, amén, amén. Habla Jehová, como dice. Habla. Yo no me
podía. Gracias, Dios. Así es, así es. Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia, como decimos nosotros. Queremos saber de usted, cuéntenos de dónde viene el pastor Zabaleta, de dónde viene Luis Guillermo. Bueno, decía un amigo mío, decía, nosotros venimos de la tierra, pero ya no somos de la tierra, ahora somos extraterrestres. Así es. No, en realidad vengo de una familia en Colombia, en la costa colombiana, folclórica. Vengo de una dinastía, por así decirlo, con una herencia en cuanto a un género particular en Colombia, el vallenato. Nací en el seno de una familia rodeada de acordeones, cajas, guacharacas, Músico parrandas. tremendo de paso. Sí. Mi padre, que ya partió a la presencia del Señor, pues era un compositor de los primeros del vallenato. Y obviamente en esa época, pues, dicen que yo fui un gol. Porque ¿Cómo así? mi madre ya no pensaba tener más hijos. Oh. Y salió embarazada a los Traducción, 43 años de edad, imagínense. A los 43. Sí, Wow. pero obviamente que 42. mucho tiempo me decían, pero tú fuiste un gol, pero luego de conocer al Señor y su maravillosa palabra, entendí que no era ningún gol, sino era parte del propósito y el designio de Dios para ser de utilidad en esta tierra. Tú dijiste algo ahorita, dinastía. Explica un poquito para que ellos nos entiendan, porque tu apellido, Zabaleta, sé que es una dinastía, por eso es la dinastía, ¿verdad? Sí, que vienes de correcto. esa familia. Sí, en realidad, bueno, mi padre que marcó en ese género vallenato un precedente, una característica. En esa época el vallenato se componía de manera distinta. Se le componía a las experiencias personales, a la naturaleza. Mi padre se dio a conocer por una canción que ocurrió tras una tragedia. Se murió un colega de él, un compositor, y mi padre compuso una canción, pues, no voy a patillar porque me mata la tristeza. Eso se volvió un clásico del vallenato. Y bueno, obviamente ellos a través del don, pues expresaban lo que sentían, y ahí quedó plasmado aquello. Cuando yo nací, obviamente ya mi padre pues ya tenía un recorrido en el folclore, y como dije anteriormente, pues desde la barriga escuchaba acordeones, cajas, guacharacas y vallenato. A los 6 años de edad me preguntaron qué quería que me regalara Dios un 24 de diciembre. Y yo dije, un acordeón. Y no lo trajo el acordeón, no lo trajo. Sí, en la próxima. Eso queda prometido para la Queda próxima. prometido. Y lo que pasó fue que me compraron de todos los juguetes habidos y por haber. Y cuando yo me levanté buscando mi acordeón, obviamente no lo encontré. Wow. Y me puse a llorar. Me puse a llorar. ¿Y por qué llora? ¿Y por qué llora el niño? ¿Por qué llora el niño? Y el niño dijo, ¿y mi acordeón? Y entonces a esa hora salieron a buscarme un acordeón y me encontraron una así pequeñita. Y a los 3 meses todos estaban en la sala y de repente escucharon que alguien estaba con el acordeón tocando, sacando unas notas musicales, y no podían creer que era yo. Wow. Así que ahí estaba el niño y aprendí una canción que en Colombia pues, es conocida, pero hace mucho tiempo. Se llama La Piña Madura. Eso tiene una nota muy básica. Y entonces la anécdota es que a todo el mundo que llegaba a la casa todos los días, ya el niño aprendió a tocar acordeón, toca. Y yo otra vez La Piña Madura. Así duré 2 años. Se pudrió la piña Se después. pudrió la piña, pasó de madura. Y ahí empecé y mi vida creció en ese ambiente. Fui el concursante más joven en el Festival de la Leyenda Vallenata en presentarse en aquella época. Mi padre pues me llevaba, fui rey infantil en el Festival Cuna de Acordeones Ya empezaste en a mostrar Villanueva. tus dones y Ya talentos. empecé, sí, Ahí, correcto. está bien. Y
así fue mi vida hasta los 11 años en donde ya empezaron a ocurrir cosas que marcan la vida de una persona. Cuéntanos, sé que pasó algo muy serio a esa edad. Sí, murió mi madre. Murió mi madre de una penosa enfermedad. Y fue muy duro, durísimo. En ese momento que muere mi madre, obviamente mi padre tiene una vida pues, totalmente bohemia, como la que tienen la mayoría de personas que en el medio de la música, ¿no? Y no me fui a vivir con mi padre. Mi padre, pues, tomó otro rumbo, y entonces me crió mi hermana, una hermana, por parte de padre y madre. O sea, y en ese momento, obviamente, se rompió el diseño original de Dios. Sí, te iba a decir que prácticamente perdiste a mamá y a papá a la misma vez. Al mismo tiempo. Sí, fue durísimo. Correcto. Sí, correcto. Esto, obviamente, en mi vida causó un trauma y un vacío enorme. No me puedo imaginar. Aunque mi hermana me dio todo el amor del mundo, su esposo, que vino a ser mi padre también, porque me criaron. Y allí veo por primera vez ahora la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia mí. Porque puso dos personas, aunque no eran mis padres biológicos, pero los colocó allí para que aquel trauma no fuera tan grande y aquel dolor no fuera tan profundo. Sin embargo, como dicen por ahí, la procesión iba por dentro. Exacto. ¿Verdad? Así crecí en una adolescencia rodeado de todo, pero no teniendo lo que naturalmente uno desea. Lo que más necesitaba. Y lo que se necesita. Mi vida transcurrió en amistades que me buscaban por el don, obviamente. Todos querían ser amigos de Zabaleta, el que tocaba el acordeón. Claro, ya tu nombre empezaba a escucharse, ¿verdad? Pero tengo una inquietud. ¿Conoces al Señor antes de incursar en la música profesionalmente hablando o fue al revés? Mi vida transcurre como transcurre cualquier vida sin Dios. Ajá. O sin conocer verdaderamente a Dios. Pues mi familia, mi madre fue católica y pues, obviamente nos inculcó la fe en un Dios, ¿verdad? La fe existencial de Dios. Pero más allá de eso, transcurrió mi vida en relaciones, trago, inclusive droga. ¿Qué edad tenías para eso, Saba, más o menos? No, estoy hablando de 16, 17, 18, 19, 20. Cuando tu madre muere, eras más pequeño. 11 años. 11 años. Sí, me voy a vivir con mi hermana, con su esposo. Y bueno, lo que pasa ahí es lo que pasa en la vida de todos. El vacío por la ausencia de Dios es enorme e intentamos llenar esos vacíos con todo, con relaciones, con amistades, con vanidad, con absolutamente todo, y obviamente nada llena ese vacío. Dios permite en nuestras vidas que tal cosa se haga aún más visible, por así decirlo. En principio no veía nada de esto, pero llegó un momento de mi vida que bueno, empecé a trazarme metas también. Mira que hay algo raro, yo nunca quise ser músico profesional, o sea, nunca fue mi deseo como tal. Quizás porque también, pues, dice, si lo soy, pues voy a terminar siendo igual a mi padre, por ejemplo. Entonces no quería eso. Estudié arquitectura, me gradué como arquitecto y dije, me dedicaré a esta profesión, dije. Terminé arquitectura y no salí a trabajo. Dije, voy a tomar el acordeón porque el acordeón me abrirá puertas, ¿verdad? Y me pasó algo. Un día alguien me dijo, tú no tienes amigos. Todos tus amigos te buscan por el interés de la música. Y eso me dio durísimo. Entonces tomé una decisión radical. No toco más el acordeón. Y paré ahí e inclusive que vendí los instrumentos y efectivamente
fue un periodo de mi vida como de 2 a 3 años y todos mis amigos se fueron retirando. Wow. Eso fue otro golpe, otro trauma. Para ese entonces, ¿ya conocías del No, Señor? ¿Todavía no habías tenido ese Y encuentro? comprendo que todo aquello estaba permitiéndolo Ajá. Dios para que aquello se fuera haciendo más grande y obvio La necesidad apareciera de- la necesidad de buscar. Correcto. Amén. Es que desde pequeño ya, o sea, yo me pongo a escuchar, ¿verdad? Esa historia tuya. Desde pequeñito ya estaba ese don y talento sembrado. Sí. Por eso, tal vez no era como tu deseo, yo quiero ser, porque ya estaba sembrado ese don y ese talento. Lo iba a ir descubriendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se viene dando que Dios permite para que ya tú también te des cuenta de que, bueno, si lo necesito o no necesito este talento, va a ser parte de mi vida o no. Y bueno, ahí va transcurriendo todo. Sí, mira, hay algo bonito y es que la Biblia dice que todo don perfecto y toda dádiva proceden del Padre de las luces. Amén. Así es. Tenemos claro que hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu. La música es un don del Padre, definitivamente. Pero lo que no entendemos, o muchos no entienden, es que todo aquello que Él ha dado es para la gloria de su nombre. Y ahí es donde está el detalle. Obviamente yo no conocía a Dios y pues no entendía que era para su gloria, ¿no? Exacto. Y así me metí en el mundo de la música. Volví a retomar el acordeón terminando la universidad. Vuelves a tomar. Sí, porque además me dijeron, toma el acordeón y te damos una beca en la universidad. Así que tomé el acordeón, me dieron la beca. Entonces participé en un festival interuniversitario y me gané el festival, fui rey. Y dije, bueno, por ahí empezó nuevamente el tema. Transcurrió unos años y nada de trabajo de arquitecto. Y un día cualquiera llega una persona a mi casa y me dice, yo quiero grabar un CD y quiero que tú seas el acordeonero, pero es que yo no tengo ni acordeón. No importa, yo te la consigo. Vámonos para Bogotá, yo te pago todo, tiquetes, y me fui para Bogotá. Y en Bogotá empezamos a grabar una canción, a grabar un disco. Cuando llego allá, yo le pregunté, ¿quién es el productor del disco? Y es ahí donde conozco a Felipe Peláez. Felipe Peláez, el gran Felipe. Amigo Felipe también Peláez, de la casa. amigo de la casa. Saludos, Felipe. Saludos, Felo, hay que mandarle. que mandarle. Y conozco a Felipe, que era el productor de ese disco, y bueno, ahí conversamos. El disco nunca salió, nunca se dio. Yo regreso nuevamente a la costa, y allí es donde conozco a Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo llegaste a Pues en ese momento de mi vida, el vacío de la ausencia de un padre y una madre que traigo desde los 11 años. El tratar de llenar dicho vacío con todo y nada lo llenaba, sino que se hacía más grande. Luego termino una carrera pensando que ese es el camino, pero igual las cosas no salían. Luego trato de incursionar en la música y veo que tampoco se dio. Yo dije, todo está saliendo mal. Y llega ahí en donde el ser humano por fin dice, creo que debo buscar a Dios. Sí. Tocaste fondo. Toqué fondo. Entonces, en ese momento de mi vida tomé una decisión también. Estaba completamente sin amigos y me acuerdo que en el barrio llegó una muchacha que acababa de mudarse y pasaba hacia la cuadra caminando, hacia un market que estaba ahí en la esquina. Y todo el mundo piropeaba a la muchacha. Vecina, buenos días, buenas tardes. La sensación del barrio. La sensación del barrio. Y yo veía a la vecina pasar y un día yo también... Le picaste el ojo. Yo también una tarde le dije, vecina, buenas tardes. Pero ella me dijo, buenas tardes, vecino. Y yo digo, wow. Terminé buscando no un noviazgo, sino una amistad. En ese momento me hacía falta un amigo, ya que el único que tenía se fue de la ciudad, y empecé a hablar con ella. Y ella notó mi gran vacío y me dijo, tú necesitas de Dios. ¿Hace cuánto no vas a la iglesia? Y yo digo, hace mucho. Así que Dios la usó a ella y me dice, te voy a invitar porque mi madre es amiga del cura. Yo digo, no, hombre, no. Mira, yo tengo años que no voy a una misa. No. Pero entonces si nos vamos donde un pastor, no menos. Imagínense. Y yo tenía una animadversión hacia lo protestante horrible. Wow.
Y Dios sabía que no iba a ir a una iglesia protestante. Entonces accedí al cura. Así que me pasó un domingo que yo fui, pero me senté con mis brazos y escuché la misa y no entendí nada, por supuesto. Y, y cuando el cura terminó la misa, se acerca donde mí sin conocerme y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo dije, mucho gusto, Luis. Me dijo, ¿qué estás buscando tú? Y yo le dije, a Dios si en verdad lo puedo encontrar. Oh, wow. Dios usó a ese hombre porque ese hombre empezó a hablarme de la Biblia, a explicarme la Biblia. Anteriormente había intentado en mi desespero abrir la Biblia y entender, pero no entendía nada. Y ese hombre empezó a... Mira, hay algo maravilloso. Alguien me dice, empieza por Génesis. Bueno, sí, tiene sentido, porque Génesis es el comienzo. Pero cuando empezaba a leer Génesis, pues obviamente no entendía mucho. Y bueno, sí, Él hizo los cielos y la tierra, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que yo estoy viviendo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y luego, pero empieza por Mateo, que es el Nuevo Testamento. Y cuando abrí por primera vez Mateo y empiezo a leer y engendró este a este, y dije, santo Dios mío, esto está peor que Génesis, por Dios. Y yo cerraba aquel libro y cuando ese hombre, el cura, me dice, te voy a explicar, mira, el Evangelio de Mateo revela a Cristo como rey, como el descendiente verdadero de David. Así que para que eso pueda quedar sentado con una evidencia clara, por eso está la genealogía. Observa que hay 14 generaciones, ¿verdad?, en la línea genealógica. Y cuando yo empiezo a entender esto, para mí fue fascinante. Dije, wow, ya entiendo por qué. Hasta que te lo explicaron. Hasta que me lo explicaron. Porque uno lee, Así uno se piensa, enamora uno uno de la lee, palabra. claro. Exactamente. Uno Entonces, lee ¿qué por pasó? Hubo dos cosas ahí que pasó interesantes. La primera es que él, el cura, dijo, tú tienes algo especial. Tú veo que entiendes lo que a muchos les cuesta entender. Y veo que no sé, me late que algo se te ha revelado. Y le dije, sí, y quiero seguir. Así que seguimos en eso. Seguimos en eso y seguimos en eso y de repente yo descubro que Cristo es el camino que yo nunca había encontrado y que estaba frente de mí en ese momento. Y yo me acuerdo que le dije, Padre, Jesús es el camino, se me reveló y él me dijo, amén. Entonces en ese momento yo me quedé así y obvio que en la iglesia católica pues están los santos. Entonces yo le hice la pregunta, ¿y los santos? Y me acuerdo que él me sacó un pasillo, miró así, wow, así, al lado, y hizo una expresión que en Colombia es conocida, me hizo. Me dijo, puro perrendengue. Tomen nota, tomen nota. Jesús es el camino. Wow. Yo me quedé sorprendido. Wow. Días más tarde lo visité y le dije, pero ¿por qué esta verdad no se dice en el sermón? Y me dijo, no, vamos con calma. Déjame que yo no quiero líos. Está interesante. Yo no quiero líos con el obispo, yo no quiero líos con la iglesia católica. Ya a ti se te está revelando la verdad. Sí, ese camino. Y yo le dije, pero es que aquí no puedo. Y me dijo, sí, aquí no puede. Quienes más se ciñen a esa verdad bíblica y a esa revelación son los cristianos protestantes. Wow. ¿Ves allá? Wow. A donde tú no querías ir. A donde yo no quería ir. Pero Wow. es que él fue a todos los donde no quería ir, porque estaba en la iglesia tradicional y él lo envían entonces Correcto. ahora en la protestante. Correcto. Como obra Dios en cualquier situación, en No, cualquier qué lugar. testimonio más poderoso. O sea, había una hambre, una sed en ti que ya el Señor había depositado. Tú estabas empezando a deleitarte de los primeros sabores de esa miel, ¿verdad? Y te decías, yo quiero más, quiero más, quiero más. Correcto, correcto. Gloria a Dios. Y ahí estabas en la música. Ahí en ese momento. Ahí todavía no. Ahí estaba. ¿Qué pasa después? Esto es como una película. ¿Qué pasa después? Para mí fue maravilloso esto, pero ir a una iglesia que no era la tradicional, para mí era muy duro. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, yo, donde vivo, tengo a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros el mar. Yo todos los días empecé desde 5 de la tarde a 6 de la tarde a sentarme frente al mar, a ver caer el sol y a preguntarle una sola cosa a Dios en ese momento. ¿En dónde puedo conocerte?
pasado unos 20 y algo de días haciendo lo mismo, me encuentro con alguien y me dice, Zabaleta, ¿tú qué haces por aquí? Y yo obviamente no le iba a decir, no, yo estoy preguntándole a Dios dónde lo conozco. Le dije, no, haciendo lo que sea. Y me dijo, acompáñame donde mi tía. Y yo le dije, ¿en qué? No, vamos en bus, acompáñame. Yo le dije, bueno, yo no tengo nada que hacer, pues me voy. Era un domingo a las 6 de la tarde. Y me monté en el bus con él, llegamos donde la tía, cuando yo estoy donde la tía de él, yo digo, ¿yo qué hago aquí donde la tía de él? Y él me dice al cabo de 40 minutos, ándale, me tengo que quedar aquí donde mi tía. Pero te voy a dar el pasaje para que te devuelvas en bus, porque yo no tenía ni un peso además. Y yo dije, ¿yo qué vine a hacer por aquí? Así que yo me devolví, pero algo me dijo, no cojas el bus, sino camina. Y mientras que yo caminaba, iba meditando en lo mismo. Quiero conocerte, en dónde te busco, en dónde te conozco. Y pasando por una avenida empecé a escuchar una alabanza muy hermosa y como músico pues me llamó la atención que la que cantaba muy bien, la alabanza era espectacular. Y yo dije, ¿dónde será esto? Y cuando volteo al frente, era una iglesia cristiana. Wow. Y yo dije, es de Llegó ahí. a casa. Sí, pero cuando vi que decía iglesia cristiana, dije, ¡no! Y me rehusé y seguí caminando. Pero ahí pasó mi primera experiencia sobrenatural con Dios. No pude caminar 20 metros más. Algo llegó a mí y las piernas empezaron a temblarme y una voz fuerte me decía, devuélvete y entra a ese lugar. Wow. Fue algo Inexplicable sí, en ese momento. inexplicable. Pero Y déjame decirte que me regresé, pero me regresé en contra de mí mismo. Y cuando entro a esa iglesia, y eso sí, entré y me ubiqué en la última banca, en la última silla. La alabanza, el poder de Dios a través de la alabanza me ministró, caí de rodillas, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Nunca yo había llorado tanto y tan profundo. Y yo lloré. Duré 40 minutos llorando. Cuando se acabó la alabanza, que el predicador entró, el pastor que subió era un pastor que yo conocía y que yo injuriaba. Oh, wow. Y cuando vi que era él, dije, no, hombre, si es este tipo, yo me voy de aquí. Y me fui. Wow. Eso pasó un domingo. Toda esa semana era como si Dios me dijera, el próximo domingo tienes que ir y no te vas a ir. Wow. Y así fue. ¿y ese domingo, al siguiente? Al ¿Llegaste siguiente bien llegué y o no llegué no bien. querías ir? No quería, pero fui. Tenía Otra vez sueño. la alabanza me tocó y dije, voy a esperar a ver qué dice ese pastor. Pero ¿sabes qué? O sea, me hace la pregunta porque la gente que también está iniciando en los caminos, que yo le digo, ten cuidado, yo le digo así como cuando yo sé, ¿no? El otro domingo va a venir aquel a decirte, tengo sueño, tengo pereza, ¿te pasó eso? O sea, esa pesadez, no quiero ir. No, yo sabía que algo, en ese momento de mi vida, yo sabía que algo poderoso me estaba ministrando. Y yo sabía en el fondo que era Dios. Tiene que ser Dios, ¿verdad? Ahora, Dios me estaba buscando hace rato. Es que mira, esa es la diferencia de cuando hay un encuentro verdadero y genuino con el Espíritu Santo y cuando no. Muchas personas que llegan a la iglesia, los casos que tú estabas mencionando, llegan, entonces para el próximo domingo enfrentan esa resistencia para no Claro. volver al Señor, pero en él hubo algo diferente. Hubo un encuentro verdadero y genuino, que por eso es que nosotros clamamos y oramos para que las personas tengan encuentros verdaderos con el Exacto. Señor, porque eso cambia tu vida. Ahora, mira, esto es importante. Es sumamente importante. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Cuando Él habló de esa manera, escúchame bien, yo ahora pienso, yo estaba cansado, no solo de mis vacíos, yo estaba cansado de la vida vana en la que estaba, en la que había vivido. Yo estaba cansado de vivir sin propósito. De vivir sin propósito. Yo estaba cansado del trago, yo estaba cansado del pecado, yo estaba cansado de la mentira, yo estaba cansado de la hipocresía, yo estaba cansado de todo eso realmente. Y es allí donde estás listo
para un encuentro con Jesús. Claro. Mi ida a la iglesia no se debió, ven para que te vaya bien en el trabajo, ven para que te... Dios te... No, yo llegué cansado realmente. Traías una carga. Exactamente. Desde pequeñito ya tu carga. Tu Exactamente, papá, tu mamá, exactamente. Y cansado de tratar de mostrarle a la sociedad algo que yo no era. Yo estaba cansado de esa vida. Pero no había tratado Jesús. Exactamente. Y así fue. Entonces ese domingo llegué, escuché el sermón y el sermón era todo. Es más, cuando él hablaba yo decía, ese hombre averiguó mi vida. Lo típico. Sí, eso y al final sí. él dijo, te voy a decir algo. El causante de toda tu infelicidad, dijo el predicador, no es lo que te ha pasado, no es quien te traicionó, no es quien te dejó, no. El causante de todo lo malo se llama el pecado. Y si tú eres consciente hoy que has pecado delante de Dios y que tu vida ha sido una vida de pecado delante de Dios, hoy Dios te brinda una oportunidad de venir ante Él arrepentido realmente, no por lo que te hicieron otros, sino por lo que tú le has hecho a Dios. Y en ese momento yo entré por primera vez en conciencia. En ese momento dejé de señalar como culpable de mi vida a los demás. Y el Espíritu Santo trajo la convicción de la que habla la Biblia. Me convenció en ese momento de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando digo esto, porque es importante, muchos hacen una declaración de arrepentimiento, pero no llegan a un verdadero arrepentimiento. Muchos hacen una confesión de arrepentimiento, pero no experimentan un verdadero arrepentimiento. Y por primera vez yo sentí que yo no era merecedor del perdón de Dios. Eso fue maravilloso. Nunca había sentido tal cosa. Y en ese momento vas en vía de un verdadero arrepentimiento. Esa noche nací de nuevo. Esa noche el Espíritu Santo vino a mí. Esa noche la sangre de Jesús me limpió realmente. Y empezó mi vida a cambiar de una manera abrupta. Hermoso. Fantástico, impresionante todo esto que nos cuentas, hermoso ver lo que el Señor estaba haciendo en ti y ese llamado que ya ibas renaciendo. ¿Cuándo sentiste por primera vez que tenías un llamado ministerial? ¿Cómo empezaste a desenvolverte en ese llamado? Bueno, lo primero es que Dios nos llama obviamente al nuevo nacimiento. En el momento en que mi nombre es escrito en el libro de la vida, todo empezó a ser diferente. Duré 2 años que iba a la iglesia todos los días. Esa iglesia tenía intercesión a las 3:30 de la mañana y yo me iba para allá. Oh, wow. Enamorado del Señor completamente. Y hay algo que marcó, o era una señal clara, ahora lo veo así, de el llamado específico que Dios tenía para mi vida. Y era que en ese enamoramiento, en esa etapa de ese primer amor hermoso, yo empecé a predicar. A todo el que me encontraba, yo le hablaba de Jesús. Pero había algo en particular, porque regularmente el que empieza dice, bueno, Dios te ama, mira, Él es maravilloso. Pero no, yo tenía unos 2, 3 versículos grabados en mi mente. Y con esos 2, 3 versículos yo lo citaba y a partir de ahí yo me tiraba un sermón. Que no me preguntes cómo, pero yo me tiraba un sermón y yo después que terminaba decía, wow, yo dije todo eso. O sea, estabas empezando los caminos, estabas viviendo el primer amor y ya te lanzaste a predicar. Sí, qué importante es ¿Y eso. no porque te dio pena hablar? No, porque era algo que espontáneamente me fluía. A veces llegaba a un lugar y me decía, oye, ¿tú que estás yendo a la iglesia? Sí, pero tú qué has metido allá. Oye, pero mira, yo te voy a decir algo. Uno de los versículos obviamente era Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo agarraba por ahí, yo decía, pero lo que pasa es que tú no has conocido el amor de Dios. El amor de Dios excede todo el amor de Dios. Y empezaba a hablar y hablar. Y ahí, bueno, allí me gané en esos 2 años mis primeras almas incluso. Wow. No entendía el llamado. Me acuerdo de alguien que tenía 40 años en las drogas, vivía en una montaña como si fuera un animal. Y ese alguien un día pasó por la cuadra y Dios me dijo, dile que lo amo. Pero a mí me dio cosa. Qué valiente hacer eso. Él vendía ¿cómo lo llaman aquí? Empanadas, pastelitos. Y yo lo llamé, y le dije,
regálame un pastel. Pero me daba pena decir, no podía decirle. ¿Cómo? Y entonces me comía el pastel y Dios mío, pero es tan sencillo decirle que tú lo amas. Sí. Y le dije, dame otro pastel. Y cuando saqué el billete para pagarle, el billete era grande y él apenas iba a salir, me dijo, no tengo para darte cambio. Entonces le dije, bueno, me ve a la esquina, a la tienda y cómprame un refresco y cambia el billete. Entonces él fue, mientras que él iba y venía, yo decía, ay, dame fuerza para decirle lo que tú me dijiste, Señor. Preparándote ahí para cumplir. Así que cuando él vino, yo le dije, bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo no te llamé para comprarte pastel, ni tampoco para me comprar refresco. Y él me queda mirando como que, y entonces, yo te llamé para decirte que Dios te ama y Jesús te está esperando. Y ese hombre puso una cara así. Y entonces, en ese momento, di mi primera palabra profética. Me tomó el espíritu y le dije, la señal que lo que te estoy diciendo viene del cielo es que ahí en la esquina alguien va a llegar y te va a comprar todos los pasteles. Y cuando eso ocurra, tú sabrás que Dios te está llamando y vendrás acá corriendo. Wow. Y él tomó su canasto con sus pasteles y se fue. Y yo dije, Dios, ¿qué hice? Y ahora. Me encerré en mi habitación y yo dije, si me vienen a buscar no estoy. Dios mío, Padre, ¿y yo por qué le dije eso a él? Y yo orando, diciendo, ay, perdóname, Señor, perdóname. Si yo dije esta locura y de pronto, tum, 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 te busca el Señor de los pasteles. Dios mío, Padre. Wow. Cuando salí estaba allí en la reja llorando y me dijo, háblame de Jesús. Un señor me compró todos los pasteles. Wow. Ok. Esto merece un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bello, qué Así bello. es el Señor, así es el Señor. Sí. Tremendo. Grandioso, grandioso. Tremendo, tremendo. Eso para mí fue, wow. Es que se trata de no quedarnos, cuando sentimos ese llamado del Señor, cuando sentimos ese comando, haz esto, que no dejemos que la carne nos gane y el temor nos gane, sino que caminemos en fe y caminemos por fe, Amén. no por vista. Amén. Eso hiciste y mira el resultado. Tremendo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor Y maravilloso. cuéntanos, Luis, Pastor Luis, ¿qué pasó después con la música? ¿Dónde? Bueno, después Sé de, que luego retomaste la después de música, esos ¿verdad? 2 años enamorado y metido con el Señor, de repente llega alguien a la casa otra vez y me dice, mira, necesito que me grabes esta canción. Y yo, otra vez. Pero en ese momento yo había una crisis económica enorme en casa. Y yo dije, yo con esto puedo ayudar, yo con esto. Sin embargo, voy a consultarle a mi pastor. Entonces fui donde el pastor y, bueno, el pastor me dijo, no, pero hágale, nos va a dar esa bendición. Y yo, bueno, tomé esa propuesta y, bueno, vamos a Barranquilla, que allá es donde está el productor. La sorpresa es que cuando estábamos el productor, cuando llegamos, era otra vez Felipe Peláez con el doctor Luis Ortega. Ay, ay, Y allí conocí al doctor Luis Ortega. Se hizo juntes. Mira Ay, qué cosa tremenda. Sí, me acuerdo de ello, ¿te acuerdas, Luis? Y allí, pero todo era un propósito ahí de Dios también, permitiendo muchas cosas. Yo sé que la gente quiere saber eso, yo sé que la gente quiere saber eso porque cuando los músicos están, se apartan, eso pasa, o sea, mira la intención del enemigo es poner la necesidad, el dinero, voy a ayudar y usar bueno, ese vuelvo. momento de Exacto. debilidad para Sí, traer una sí, oferta sí, tentadora sí, y que... Sí. Pero Dios siempre tiene especial cuidado en sus hijos. Oye, en eso que y quiere. ese tema que vimos a grabar nunca salió tampoco, no se dio. Ajá. Pero Felipe me dice, en ese momento me dijo, Felipe, ¿tú qué haces aquí? Vamos a Valeta, que la cosa se puso mala en Bogotá. Y me vine para Barranquilla. Y entonces después Felipe me dijo, Así habla sí, Felipe, después Felipe me dijo que qué estaba haciendo yo y me propuso que fuera su acordeonero, que lo acompañara. Tremendo. Allí es donde yo entro a la música. En ese momento Felipe solo era conocido como compositor, sus canciones
pues eran exitosas y tal. Para los que no conocen a Felipe, yo sé que ahora mismo nos sintonizan muchos colombianos, nos ven, muchos colombianos nos sintonizan, digo yo. Pero bueno, de otros países, Felipe Peláez, gran cantante colombiano. Cantautor, sí. Cantautor, sí, claro. Bueno, empezó... Reconocido, bien reconocido. Sí, con su guitarra, empezó la fila de la producción y así sucesivamente. Y bueno, aquí Zabaleta fue su acordeonero por muchos años. Sí. Muchos años. Ahí fue donde, bueno... fue un tiempo, hay que aclarar algo. No lo que Dios permite es su voluntad. De hecho, hubo un tiempo en que me confundí porque alguien me enseñó en la iglesia que Dios tenía dos voluntades, cosa que obviamente es una locura. Nadie puede tener dos voluntades y menos Dios. Estoy confundido. Sí, Dios tiene una sola voluntad, pero somos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos en los cuales todavía el pecado mora en nosotros. Entonces eso hace que, obviamente, en nuestras vidas, muchas veces, o en algún momento, se haga más lo que Dios permite que lo que realmente es su voluntad. Algún maestro me enseñó que la madurez y el crecimiento de un hijo de Dios o una hija de Dios se da en el proceso en que en la vida las cosas que suceden son menos lo que Dios permite y más lo que realmente es su voluntad. Cuando llegamos a ese punto, llegamos a un punto en que realmente estamos avanzando en el Señor. A veces no nos damos cuenta y simplemente decimos, ay, pasó esto, bueno, si pasó eso será la voluntad del Señor. No. Y es importante esto. Aunque cuando amamos a Dios todas las cosas nos suceden para bien, incluyendo las que no son su voluntad, sino las que Dios permite. Ese paso mío por la música, pues entiendo que nunca fue la voluntad de Dios, claro que no. Empezando porque tal cosa me apartó un poco de Dios. Yo no estaba preparado para otra vez enfrentarme al mundo, aunque el proceso fue... paulatinamente creciendo, gracias a Dios, ya había probado del agua. Cuando me estoy enfriando espiritualmente, mi alma empieza a tener esa sed de aquello que ya había probado. Eso fue lo que me ayudó, eso fue lo que hizo la diferencia. Pero fueron muchos años, Saba. Fueron 6 años y medio, casi 7. 6 años, eso es bastante. Duré los primeros 3, aunque Dios me había libertado de cosas tremendas. Dios me libertó del alcohol y yo más nunca volví a ser esclavo del alcohol, ni aún estando en la música. Dios me libertó de la fornicación y yo más nunca volví a ser esclavo de la ¿Estando fornicación. dentro de la música? Sí. En esos 2 años Dios me libertó de eso. Pero bueno, los que me conocen y estuvieron conmigo, pues pueden dar testimonio que yo... No, que una mujer dijo que se acostó con Zabaleta y la otra, absolutamente. Dios me había libertado de ello y sencillamente, claro que me pasaron cosas extraordinarias. Así que yo, ahí de todas maneras me enfrié porque yo seguía hablando de Dios, pero no era lo mismo, hasta que un día reaccioné. Y dije, no, yo no siento lo que yo antes sentía, hay algo que ya no está en mí y yo lo quiero, yo lo anhelo. Y dije, Señor, estoy aquí, pero voy otra vez a recuperar eso que había perdido. Yo no quiero que esto que tú has permitido me desenfoque realmente de mi propósito, de lo que yo venía haciendo, de lo que yo venía sintiendo. Y otra vez empecé en esa búsqueda de Dios y esa búsqueda de Dios. Empecé a predicar, entonces fue cuando... Bueno, ahí iba a decir que un pajarito llamado que estuvo de visita por aquí nos contó cómo empezó ese ministerio tuyo de predicarle a los músicos de la banda. Esto es tremendo. Estamos hablando de Luis Fabián. Claro, Sí. el gran Luis Fabián. Saludos a Luisfa. Saludos, Bendiciones. Luisfa, hermano mío. Bueno, a Luisfa lo fui a buscar a un hotel. El Luisfa en ese momento, él no estaba en el grupo, pero hay un muchacho que canta buenísimo. ¿Y dónde está? Está en un hotel. Él está tocando en un hotel allá, un hotel muy prestigioso allá tocaba. Entonces Felipe, Zabaleta, ven tú para ver si nos convence. Entonces yo fui al hotel y me senté y le dije, Dios tiene un propósito contigo. Y hay un propósito aquí con nosotros, mira.
Luisfa decía que él se rehusaba también. Sí, me dijo que como no. ponía- Me dijo que no. Luisfa decía, pero no. esto no es un lugar, esto no es una iglesia, porque este Exacto. hombre viene aquí a Sí. predicarnos y trayéndonos Biblias. Sí, y yo insistí hasta que me traje a Luisfa para el grupo y luego, bueno, ya después nos reuníamos como grupo, yo compartía la palabra, fue un tiempo maravilloso. Dios. Eso es valiente, entre tantos hombres Sí. reunidos, o sea, hombres Sí. No, y Dios se movía tremendamente allí. que se reunieran a estudiar la palabra. Y los músicos eran de un municipio allá del Atlántico, Santa Larga, y hicimos un ¿Tú bautizo. los regañabas, Saba? ¿Tú los regañabas? Bueno, Sí. acá Sí. nos contaron que tú decías aquí ni mujeres, ni trago. Prohibido, prohibido. mujeres, trago, todo prohibido aquí. Y gloria a Dios, porque Felipe lo aceptaba. Y te hacían caso. Sí, me hacía, claro, me hacía caso. Fue maravilloso, pero todo eso con vino, ¿no? Porque llegó un momento en que en realidad nos reuníamos y Dios literalmente nos visitaba ahí. No, Nos y hubo visitaba. fruto, porque podemos ver ahora a Luis Fabián, que no lo conoce. Luis Fabián es un Imagínese. cantautor cristiano, de música cristiana, ahora mismo que está sonando muchísimo en Colombia y acá en Estados Unidos también. Sí. Y viene de ser convertido al Señor a través de Sí, completamente. los esfuerzos de este siervo del Señor. Completamente. O sea, hubo un fruto hermoso. Sí, hubo un ahí. fruto maravilloso, En un sí. lugar donde si tú no estás ahí dentro, por eso sí, yo sé que no fue quizás lo que Dios quería para ti en ese momento. Pero Dios usa lo que permite también para Exacto, glorificarse. exacto. Claro que sí. Y ahí está el fruto, Exacto. Luisfa. No, y de todo, porque la palabra no regresa vacía. Exacto. Yo todavía sé que bueno, que toda esa palabra que se sembró ahí en su tiempo Eso dará es su correcto. fruto. Sí, Así claro, es, así no es. se queda con eso. Y entonces, después que tú empiezas a predicar, no sé qué, ¿cómo pasa que sales de ahí, de la música de nuevo? O sea, ¿cómo ya después sales, pienso yo, con un Bueno, propósito estando ahí, ministerial? me acerco, no solo me acerco a Dios, sino que empiezo a entender. Bueno, ahorita aquí detrás de cámara te hablaba de una anécdota que marcó también un antes y un después, que fue con el llamado mío. Estando sentado en una vía esperando una cola para entrar al servicio de la iglesia, yo empecé a ver cómo la gente llegaba para el siguiente servicio. Había que hacer cola porque se llenaba mucho para poder entrar. Y yo me empecé a gozar de ver la cantidad de gente que llegaba en bus, en carro, caminando, en moto. Y yo dije, Señor, qué lindo. Mira cómo todo el mundo viene para tu casa. Y en ese momento, quizás por primera vez, y muy pocas veces contada, tuve un éxtasis. Era como si Dios me desconectara del mundo y empecé a ver en cámara lenta lo mismo, la gente llegando. Y en ese momento una voz me habló y me dijo, un día, así como ellos llegan aquí, llegarán, pero tú serás el pastor. Fue como un don de ciencia, ¿no? O sea, Fue una visión en un éxtasis, entonces entendí que Dios me había llamado a eso y yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? No sé. Pero esto que me acaba de suceder es sobrenatural, no lo puedo explicar. Y dije, bueno, no me preocupé, no me cargué tampoco, dije, si es tuyo, pues vendrá. Pasó mucho tiempo, pasó un año después de esa visión, en que me empezó a dar la inquietud por estudiar. Entonces ya me metí en seminarios teológicos, seminarios bíblicos, y así. Ahí también actuó Dios con un tema de cómo me casé también, porque hacia allá también me llevó para instruirme, bíblicamente hablando, porque el papá de esa esposa fue mi maestro, fue quien marcó más esa parte de enseñanza. Y Dios todo lo fue colocando con un propósito de prepararme, de capacitarme, para lo que me había mostrado en esa visión, ¿verdad? La verdad nunca dije como que ya yo quiero que sea ya. En mi caso, para mí el tiempo en que esa visión se cumpliera o se hiciera realidad nunca fue motivo ni de preocupación, ni de Dios se está demorando, la verdad. La verdad que no.
quizás Dios me enseñó a vivir cada etapa y a gozarme cada etapa, ¿verdad? En la que me iba colocando. Sin afán de hombre. Sin afán, correcto, sin afán. Mi fe se iba perfeccionando, iba madurando en muchas cosas. Y esos 3 versículos se convirtieron En mucho más, Sí, en sí. muchas más palabras. Entonces santas. empecé a estudiar la Biblia, me convertí en el mejor estudiante Imagínate. de los diplomados bíblicos, en fin. Pero entendía que todo eso pues, era parte de una preparación que era necesaria para el llamado. Para transicionar. Entonces, En un día, bueno, ¿qué pasó? sí. Un año antes de salir de donde Felipe, ya pues obviamente, ya yo sentía que en cualquier momento Dios me decía ya. Ese año fue particularmente especial y único porque a través de un mensaje entendí que podemos darle a Dios de más, pero de lo que tenemos de más. Y entendí que yo tenía tiempo. La música solo me ocupaba viernes, sábado y domingo, y de lunes a jueves prácticamente tenía todo el tiempo del mundo. Así que dejé de orar 1 hora para orar 6 horas diarias. Wow. Al principio, sí, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, hasta la 1. Fue maravilloso, fue difícil al principio, pero luego aquello se convirtió en algo que necesitaba y fue un tiempo espectacular. Sí. Sabes que muchas personas piensan, perdona que te interrumpa, que es imposible de lograr porque se requiere una disciplina. Claro. Pero es como el deportista que cuando Correcto. empieza a correr le duelen los músculos y siente que Correcto. no puede, siente que no puede y el cuerpo llega a un momento donde necesita el ejercicio. Exactamente igual, exactamente igual. Así que, bueno, hubo 2, 3 personas que me decían, oye, ven acá, ¿tú qué haces en la mañana? Que no le contesté. Oye, estoy orando de 7. ¡Ah! Voy para esa. Y hubo unos que me acompañaron en eso. Tremendo. Y fue maravilloso. Ese tiempo, o durante ese tiempo, una mañana Dios me habló. Y me dijo, ya, hasta aquí. Yo dije, wow. Porque eso se llama tener intimidad. Con Dios. Cuando tú entras en intimidad con el Señor va agudizando tus oídos espirituales, tus ojos espirituales para las decisiones Correcto. que tenemos que tomar, que Correcto. tenemos que enfrentar humanamente. Correcto. Y ante otras personas que tal vez uno se pregunta, ¿esa persona va a sentir lo mismo que yo? ¿Me va a rechazar? ¿Cómo me tratará? Mire, y eso que vas a tocar es importante. Decisión. La palabra decisión es crucial. Jesús era el Hijo de Dios. Pero no por ser Hijo de Dios se le era fácil tomar decisiones. La oración era la clave. Sí. Una intimidad. De hecho, la decisión más difícil antes de ir a la cruz. Él dijo, Getsemaní. Padre, ¿será que tú puedes? Pero fue orando. Orando, Sí. claro, solo. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé cómo tomar esa decisión. Hermano, no vas a tener la fuerza, no vas a recibir de Dios lo que necesitas para tomar esa Por eso decisión. hago el énfasis, ¿sabes? Porque, wow, meterse a orar 6 horas, imagínate. Eso te va a dar más que el poder, la fuerza, o sea, la capacidad, porque entraste en intimidad con el Señor y Él solo no te va a dejar cuando vas a enfrentar. Dios fue el que hizo posible a través de ese tiempo que yo pudiera tomar esa decisión. Yo estaba dejando mi sustento, pero no solo estaba dejando mi sustento, porque no hablamos de sustento y podemos decir, bueno, estoy ganando lo necesario. No, yo estaba dejando más que lo necesario, porque era el mejor momento de la carrera musical, era el momento en que más dinero estábamos ganando. Yo era socio del proyecto, yo no era trabajador de Felipe. En fin, eran muchas cosas, ¿verdad? Y solo el poder de Dios hace posible que tú puedas tomar una decisión como esa, escúcheme, sin que dicha decisión afecte ni tu fe ni tu estado de ánimo. Eso sí es bien importante. Claro. O sea, que había un gozo y una paz con lo que tú estabas haciendo. porque Es tenías más, la cuando certeza. recibí la noticia, la paz que llegó fue una paz que no puedo explicar. Claro. De hecho, ya estando ahí no tenía paz. Era como si yo estuviese esperando ese momento. Todo lo contrario. Como que Por eso muchos pastores, cuando yo tomé la decisión, varios pastores me dijeron, ven para que dé el testimonio, para que diga cuánto te costó el esfuerzo. Y yo dije, no, pastor, es que no puedo dar ese testimonio porque es que a mí no me costó.
Y me cae la curiosidad, ¿cómo reaccionaron las personas alrededor tuyo? No, imagínate, eso no lo entendió. ¿Cómo te enfrentaste a eso? No lo entendió ni gran parte de la iglesia. Y esto es un problema hoy de la iglesia, porque está pegada a las cosas terrenales, cree que la bendición de nosotros está superditada a las cosas de esta tierra. Hasta de una manera incomprensible. Claro, Fue gran parte de la iglesia la que me dijo, estás loco. Eso, yo te iba a decir, o sea, me imagino que te dijeron, loco, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Sí. Si Eso me ayudó más tarde para también decir, bueno, tengo un llamado de pastor, pero también tengo un llamado a enseñar lo que no se está enseñando. La iglesia no está bien. Wow. Tocamos un punto muy importante en este episodio del día de hoy, que no es solamente lo que pasa con cada uno personalmente, lo que estamos viviendo, lo que Dios está haciendo con nosotros, sino lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque el Señor, en esa intimidad tan grande, en ese tiempo que tú dedicaste a estar con el Señor, a escudriñar su escritura, a ser ministrado por el Espíritu Santo, se abrieron tus ojos y muchos velos que todavía hoy la iglesia tiene fueron rotos. Entonces tú ahora puedes ser ese autoparlante para hablar de esas verdades que se están perdiendo. Cuéntame qué piensas de este evangelio light que estamos viviendo en las iglesias, donde se predica mucho, porque ahora todo es muy moderno. Se predica mucho del amor del Señor, de Dios es todo amor, pero se ha dejado de predicar en muchas iglesias, desafortunada y penosamente, acerca del arrepentimiento, del pecado. Pienso que el dominio del príncipe de este mundo sobre el sistema ha permeado un poco o en gran parte la iglesia de Cristo. El sistema está creado para que el ser humano cada vez sienta que necesita lo que realmente no necesita. Y es algo pero bien planificado. El problema decía, Billy Graham decía, el problema radica en que si una iglesia o alguien no ha conocido realmente a Jesús, aquello que le ofrezcan, pues tiene la oportunidad de llenarle emocionalmente más que el Jesús que no ha conocido espiritualmente. Y aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle entre las emociones y lo que realmente es espiritual. Hoy vemos una iglesia, obviamente, predicando un evangelio, ustedes lo llaman que no es otra cosa que un evangelio basado en que los creyentes vengan a buscar a un Dios que provee sus necesidades terrenales, temporales. Y por ende, el mensaje se vuelve más emocional. Mira, mueve las emociones que te diga, mira, yo te tengo a alguien que se compadece de ti y que eso que tú necesitas, Él te lo da. Exacto. Y si bien es cierto, tenemos un Padre que se compadece de nuestras necesidades. Si el Evangelio queda hasta ahí, el Evangelio solo está tocando un tópico de los que la Biblia revela que va mucho más allá, lo emocional. Entonces, hoy tenemos una iglesia que pues conoce a un Dios emocional, pero no al Dios de la Biblia, el espiritual. Por ejemplo, mire que antes yo pensaba, cuando empecé a estudiar la Biblia, y yo veía a Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento, y un día llegué a pensar equivocadamente, yo mejor me quedo con el del Nuevo. Porque el del Antiguo es como bastante fuerte, ¿verdad? Exacto. ¿Cierto? Entonces, apelaba a tomar texto del Antiguo, donde el Dios fuerte me hablara de las cosas buenas o no tan fuertes, y tomaba del Nuevo, exactamente, la promesa del Antiguo. Entonces, eso me estaba llevando a conocer a conocer a un Dios que de esa manera estaba desdibujado. Si hay algo que da a conocer el verdadero carácter de Dios, es el Dios del Antiguo Testamento. De hecho, la esencia de Dios, que es la esencia moral de Dios, no la podemos comprender en su magnitud si no estudiamos al Dios del Antiguo Testamento. Y eso es importante. Y acá hablamos de otro. Hay una iglesia también que toma el amor de Dios, ¿verdad?, para ministrar de manera emocional a la congregación.
Pero nunca voy a saber cuánto me ama Dios, que es lo que realmente transforma un corazón, hasta que no conozca a un Dios de justicia. Mira, en la cruz no solamente hay amor, la cruz es un acto de justicia que revela un amor más allá. Escuchen, la cruz no es una obra de amor primero, es una obra de justicia. La Biblia dice justicia y juicio son el cimiento de su trono, pero delante de él hay misericordia y verdad. Yo siempre he concluido en base a ese texto, menos mal que Dios nunca miró hacia abajo. Sí. Observa que Dios es Dios y su poder, su majestad radica en que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Entonces, delante tiene misericordia que viene de su amor. Si Dios nos ve como un Dios de justicia solamente, estuviésemos todos muertos. Exacto. Y con una condena merecida además. Pero Dios no solamente por amor dijo, voy a dejar de ser justo, no, sino que Dios sació su justicia por amor en su Hijo. Amén. La obra de la cruz es una obra de castigo, es una obra de justicia. Claro. Porque el pecado tiene un precio. Exactamente. La Los paga que del estaban pecado en es esa muerte. cruz estaban pagando Exactamente. El precio. castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Entonces esto es maravilloso. Nadie conocerá el verdadero amor de Dios si no conoce la justicia. Entonces, el predicarme un Dios de amor, ¿verdad? Basado en que a través de ese amor Dios me va a dar lo que necesito para vivir en esta tierra, es predicar un evangelio totalmente sacado del contexto y del foco que la Biblia me habla. Él vino a salvarme. Yo soy de los pocos pastores que le digo a la congregación, no te preocupes, si tu problema es económico no necesitas a Jesús. Si tu problema es familiar no necesitas a Jesús. Si tu problema es de enfermedad no necesitas a Jesús. Vemos a un Jesús sanando a 10 leprosos, aunque 9 de ellos nunca voltearon a verlo. No es necesario seguir a Jesús para alcanzar un milagro. Es verdad. Es verdad. Pero blancos, negros, pobres, ricos y todos están perdidos. Necesitan a un Salvador. Claro, Amén, es, amén. es eso, es que hoy en día, y sobre todo, bueno, en este país, bueno, vivimos aquí, es bien grande, bien extenso, la juventud se siente confundida. Y sí es cierto que vemos un avivamiento en los jóvenes. Sí. Y existe, o sea, hay. Pero entonces ahí es donde entra nuestra preocupación. ¿Qué es lo que están escuchando esos jóvenes? ¿A un Dios de amor o a un Dios de amor y justicia? Eso es la preocupación que nos queda a nosotros, que sí tenemos la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas iglesias? ¿Son sana doctrina? ¿No son sana doctrina? Y ahí es donde se confunde esa juventud y se nos van esas almas. Mira, la cruz es la evidencia de que el verdadero amor de Dios jamás va a entender mi pecado. Muchas veces se le dice, tranquilo, él está en el proceso, Dios te ama así. No. La cruz es la evidencia de que el pecado para Dios no puede existir, no puede reinar. Cristo murió no puede precisamente habitar por ello. donde hay pecado. Exactamente. Entonces, sí, es verdad que el proceso más importante después de conocer a Dios, que es la santificación, es un proceso. La Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. La maqueta más perfecta la tenemos en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, por eso había lugar santo y lugar santísimo. La santificación es un proceso hermoso, maravilloso, además, del cual a mí me apasiona hablar de ese proceso, porque es la verdadera obra del Espíritu Santo, además, en el creyente, ¿verdad? Aunque no voy a decir que no tenemos responsabilidad ni parte en el proceso, claro que sí, pero es una obra del Espíritu Santo realmente, y es maravilloso. Sí, así es. Así que, bueno, ahí estuve, Dios me dijo, salí, y pasaron unos 2 años, algo así, antes de que ya pues, obviamente empezara a servir como ministro. Todo se dio en su tiempo. Dios es un Dios Y sus tiempos son perfectos. Kairos, sus tiempos son perfectos.
Y hablando de tiempos, el nuestro se nos está terminando. Tenemos que ir aterrizando. Desafortunadamente. Quisiéramos seguir y seguir y seguir. No, vamos a seguir porque aquí hay que hacer un discipulado de muchas cosas, de muchos temas. Estamos de verdad. tratando de extraer un poco de sabiduría de toda la que este siervo del Señor ha acumulado y es difícil en un solo episodio. Sí. ¿Cuál sería tu consejo para esos nuevos ministros, para esas personas que tienen un llamado pastoral y que quizás están en determinando si aceptar ese llamado, si seguir? ¿Qué le dirías? Bueno, yo tengo una preocupación particular y es... mi preocupación es la ausencia del Espíritu Santo de Dios. Que, si bien es cierto, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuese, pues el Espíritu no vendrá. Imagínense la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Sí. Hoy estamos reemplazando, como habíamos dicho, el Espíritu Santo por emociones. Ay, qué lindo, me tocó el Espíritu, esa canción linda. Esa canción linda quizás lo que tocó fue tus emociones. Hay un texto que dice que el Espíritu Santo tiene un nombre. El Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de gracia, como el Espíritu. Pero me encanta el nombre, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Cuando esa verdad no está presente, hablando del Evangelio, hablando de las doctrinas bíblicas, no podemos estar seguros que es el Espíritu Santo quien se está moviendo allí. La ausencia de la verdad es igual a la ausencia del Espíritu. Wow. Tremendo. Definitivamente, si no trajiste tu libretita hoy al podcast, creo que vas a tener que dar para atrás, traer la libretita y empezar a tomar nota, porque es mucho lo que hemos aprendido el día de hoy. De verdad que nos hemos gozado este tiempo. Queremos extenderte un agradecimiento enorme de parte de nosotros, de nuestro equipo. Gracias. Es un placer grandísimo haberte tenido con nosotros y bueno, esperamos en Dios que se vuelva a repetir, no muy lejos. Bueno, yo soy de la casa, así que aquí podemos estar mucho tiempo más. No, gracias de verdad por la invitación. Para mí es más que un honor y un placer. Bueno, primeramente hacerlo una vez más para la gloria y honra de nuestro Señor, porque Él es el que se lleva todos los honores. Y gracias a ustedes también. Gracias, Saba, por tu tiempo, por dedicarnos a eso. Tremendo maestro, de verdad. Extendemos también el saludo a tu congregación allá en Barranquilla, Colombia, en Santa Marta. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Cristo de la Respuesta. Santa Marta, Barranquilla y a donde Dios más quiera. Bueno, si estás por esas áreas, pues corriendo saludamos a la iglesia, a esos hermanos que sabemos que Él ha edificado con su palabra y sabemos que vas a impactar vidas, ¿sabes? O sea, vas a seguir impactando vidas a través de esta palabra que les estamos dejando hoy. Sabemos que va a llegar a su corazón, va a edificarlos, va a hacer crecer esas ganas, ese amor, ¿verdad? Por Jesucristo, por descubrir esa verdad, por descubrir ese camino. Y asimismo, en personas como nosotras, normales y comunes, que tenemos vivencias, tenemos experiencias y un mensaje al final de todo. O sea, que es Él, ¿verdad? Gracias, Saba, una vez más. Así es. Te volveremos te esperaremos nuevamente aquí, volveremos a estar contigo, sabemos que sí. Así es. Muy pronto. Wow, gloria al Señor. Y bueno, pues este ha sido el episodio por hoy. Estamos felices de que hayas estado aquí sintonizada hasta el último momento. Te bendecimos y bueno, le pedimos al Señor que aumente el hambre y la sed de justicia en todos nosotros, todos ustedes que nos escuchan. Estamos aquí siempre para ustedes trayéndote una palabra que deje huella en tu corazón. Y este fue Sello de Amor Podcast. Brindemos, Saba, brinda, Saba. Hay que brindar con las tacitas. Bye, nos vemos en el próximo episodio.